Estimados alumnos del segundo grado de educación secundaria del Colegio Newton, en esta oportunidad conmigo vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal cuyo tema es etimología. Para comprender qué significa etimología, voy a proponerles algunos ejemplos. Aquí tenemos la palabra aero, de origen griego, que significa aire. Luego tenemos debajo otra palabra con el mismo vocablo anterior, aeroplano. Luego debajo, aeronave. Debajo, antiaéreo. Ustedes pueden observar que en estos cuatro ejemplos hay una palabra, hay un vocablo que está en todos los ejemplos y que no ha sufrido variación. En este caso, aeroplano es un avión, sinónimo de aeronave. Y antiaéreo será aéreo, es lo correcto, pero estoy poniendo para que se den cuenta. Antiaéreo es otra palabra. En la segunda y la tercera va acompañado por segmentos como plano y el otro nave. Y en el último ya no va al final, va delante. Anti, que significa sin o contra, en este caso contra. Entonces, aeroplano, plano, nave serán sufijos. Anti, que es contra, será prefijo. Segundo ejemplo, teo significa Dios. Con esta palabra teo, que significa Dios, podemos hacer muchos derivados. Teología, teólogo, teócrata. Pero en este ejemplo he puesto ateo. Ateo significa sin Dios. Teología es la ciencia que estudia a Dios y el teólogo es aquel que profesa esa ciencia. Entonces acá tenemos que logía es la ciencia que profesa a Dios, que estudia a Dios. Y logo es el cura, es el religioso que, realiza la teología. Y ateo es sin Dios, increyente, no tiene Dios. Con los ejemplos anteriormente dados, entonces tenemos que pensar que esas palabras de los ejemplos tienen que ver con la palabra etimología, porque etimología es una ciencia lingüística, pero para comprender también de dónde viene etimología, arriba está la palabra morfología, que es una disciplina, es una ciencia de la lingüística que estudia la forma de la palabra. Entonces, etimología es eso, es formas, es estructura, es origen, es procesos de las palabras. Ahora, ¿cómo podemos entender etimología? Desde dos puntos de vista, desde dos puntos o definiciones. Una primera definición etimológica, de qué palabras o de qué vocablos griegos viene etimología. Viene de etimos, que significa verdadero, y logos, que significa palabra o dicción, ¿no? Palabra verdadera. Y en la definición conceptual, etimología es la ciencia que estudia el origen, el desarrollo y la estructura de las palabras. O sea, toda la evolución de las palabras que utilizamos en nuestro idioma español o castellano. Dado esto, si estudiamos y desarrollamos este tema, ¿cuál es su importancia de la etimología? Vamos a recordar. Nos sirve porque vamos a memorizar, vamos a pronunciar, vamos a escribir y vamos a comprender los significados de las palabras que utilizamos.
Otra importancia, nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario, nuestro léxico. No olviden que el sinónimo de vocabulario es léxico. Conociendo a través de las investigaciones, a través de los estudios, nos damos cuenta que hay muchísimas palabras que se usan en el orden científico y en el orden de otro tipo. También nos enseña o es importante saber cómo es el sistema de las palabras que están dentro del idioma. Sabiendo ya lo que es la etimología como ciencia, entonces cuando nosotros investigamos acerca del origen de las palabras, cómo en ese devenir de la comunicación humana a través de los años, cómo se han ido formando, entonces ahí ya tenemos que ver los elementos formativos de una palabra. ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman esas partes que conforman una palabra? Cuando yo les hablaba de aeronave, había una palabra aero, que estaba en todas. Esa palabra se llama raíz. En teo será Dios la raíz, ¿no? Teo. En corazón será cardia, ¿no? En pez o peces será piscis. Y así sucesivamente hay muchas. O sea, ¿qué es la raíz? La raíz es la parte importante de una palabra, con significado propio. Y de ahí se originan muchas más. Esa es la raíz. Pero si escribimos delante, partículas, segmentos que acompañan a la raíz, estos serán los llamados prefijos. Antes, por ejemplo, yo digo, un ejemplo, digo mar, muy bien, pero si yo formo palabras con mar, podría ser marino, marítimo, marea, pero si le coloco yo a mar, sub y marino, submarino, ya ahí he utilizado un prefijo. He antepuesto a la raíz un prefijo. Vayamos al siguiente elemento. Ya tenemos entonces raíz, prefijo. Ahora vamos con los sufijos. ¿Qué son los sufijos? Los sufijos son vocablos, palabras que se agregan a la raíz o lexema. ¿Para qué? Para formar nuevas palabras. Ejemplo, con el anterior regresamos. Aeronave, ¿no? Aeroplano. Nave y plano, en este ejemplo anterior, serán los sufijos. Por ejemplo, con la palabra cardio o cardia, que significa corazón. Cardiología. Cardio, corazón, logía, tratado o estudio. Estudio del corazón. Y así podemos nosotros seguir enumerando múltiples ejemplos de cuáles son los elementos de las raíces, de los prefijos y de los sufijos. Todo esto tiene que ver con la estructura de la palabra. Gracias.